Te voy a hablar de los dos pedales que llevo para hacer efectos y para crear tensiones en mis sets. Soy muy partidario de usar pedales más que las mesas que llevan efectos integrados por una sencilla razón. Porque al usarlos como envío y retorno puedo controlar la dinámica de los mismos y puedo hacer ecualización sobre ellos. No están sobre la mezcla, sino que los puedo añadir sobre ella, como un envío y retorno de toda la vida. En este caso tengo dos pedales, uno de reverb, que es la RV5 de Boss, y un delay de D7 también de Boss. Hay muchas reverbs mejores, hay delays mejores, etcétera, pero soy muy fan de estos, sobre todo porque llevan mucho tiempo conmigo y porque son bastante duros. Son pedales de guitarra, están pensados para ser pisados, no ocupan mucho espacio y el sonido, aunque no sea del todo genial, los he aprendido a dominar y me hace una función muy buena para mis sets. En el DD7 es un pedal de delay con varios modos y lo que sí que utilizo con él es esto que ves aquí, que es un pedal latch, con el que yo puedo controlar el tempo. Si voy pisando, puedo controlar el tempo del delay. Así aparte tiene también su propio botón para controlar el tiempo y hacer alguna serie de efectos que te explicaré ahora. La reverb en sí mismo no la toco mucho, la verdad es que la suelo utilizar como noise para crear tensión en mis sets, como te explicaré ahora. Y por lo general lo que la tengo es muy abierta y está en el modo plate o hall. Y bueno, voy a pasar a explicarte cómo trabajo con ellos. Tengo aquí un loop de una vocal, puro y duro, y voy a pasar a mostrarte cómo funcionan. En primero la reverb, muy sencillo, abro reverb, ahí la ves. Y la ventaja que tengo aquí es, como te he dicho antes, puedo filtrar la reverb y puedo ecualizarla. Muchas veces te digo que no la toco porque realmente ya puedo ecualizarla a la vuelta, entonces puedo hacer que esta reverb sea más afilada. Lo que siempre hago en los envíos, sobre todo en los canales de los retornos, es cortar el grave. En este caso sería la reverb, que aunque aquí no se note mucho, cuando es un tema que tiene mucha carga, sobre todo de medios agudos, hace como un shhh, hace un relleno que luego lo veréis. Y el delay sí que es más curioso. Vamos a poner. ¿Veis? Puedo cambiar el tiempo. Y puedo repeat myself, poner el tempo. Vale. Como ves, se queda constantemente. Esto es una cosa que hago que mucha gente lo desconoce. ¿Cómo puedo hacer que mi delay se quede en el tiempo todo el rato subido? Pues usando esto, lo que hago es el mismo retorno del delay lo vuelvo a enviar al delay. Lo que estoy creando es un poco de feedback. Hay que tener mucho cuidado porque si no podría pasar esto y se irá retroalimentando hasta que se cargue. Vale, pero si lo hacemos, voy a apagarlo. Si le damos un poquito, aunque sea un cuarto, podemos hacer que se aguante y se quede ahí constantemente. Esto es bastante útil, porque aparte también le puedo dar reverb. Lo puedo enviar a la reverb. Y puedo crear con esto transiciones durante mis sesiones. Como te digo, soy muy fan de la reverb y delay. Hay gente que utiliza más tipos de efectos, pero a mí con estos dos bien llevados y entre ellos jugando con los feedbacks y los envíos entre unos y otros, creo que con esto tengo más que cubierto todo el espectro de efectos.